A continuación, revisaremos algunos casos prácticos de calicatas que fueron abiertas en el mes de agosto, previo al comienzo de la temporada de riego. Es necesario indicar que 3 días antes de la inspección de calicatas había llovido, por lo tanto, acá no pudimos evaluar el efecto del riego en el perfil de suelo. En el primer caso, vamos a revisar un suelo con drenaje imperfecto. El nivel freático es transitorio luego de eventos de lluvia y tenemos texturas del tipo arcillo limoso y franco arcillo limoso en profundidad. Bueno, al hacer la calicata, esta calicata tiene más de 1 metro de profundidad y el cuchillo, este cuchillo que está puesto por acá, ¿no es cierto?, está a los 70 centímetros desde la superficie del suelo. Cuando revisamos la calicata es importante notar la abundancia de raíces y vemos que en estos primeros centímetros, 20, 30 centímetros de profundidad, es donde decíamos que existen la mayor cantidad de raíces finas, absorbentes, responsables de la absorción de nutrientes y agua. Es un sector muy bien aireado en general en los suelos, porque está en contacto con el aire, evidentemente, y que debemos reponer frecuentemente el agua en esta zona, porque es la primera que se pierde por evaporación directa y por absorción de estos pelos radicales que están absorbiendo agua activamente. Estas raíces son estructurantes. Nos interesan porque anclan el árbol al suelo, pero también desde estas raíces estructurantes van saliendo raíces secundarias que dan origen a los pelos radicales que comentábamos anteriormente. Bueno, también es importante, aparte de revisar la abundancia de raíces, chequear la relación de esta abundancia de raíces con la resistencia a la penetración que tiene el suelo, esta calicata, frente a una cortapluma o cuchillo. Y vamos dándonos cuenta que efectivamente en esta profundidad las raíces están encontrando un medio relativamente blando para crecer y además bien humedecido, producto de las últimas lluvias que han ocurrido en la zona central. A partir de los 70 centímetros, el suelo en esta calicata comienza a ponerse mucho más firme, más resistente a la penetración del cuchillo, y efectivamente las raíces finas comienzan a ser un poquito más escasas. Acá vemos raíces finas que están muertas, seguramente son de un ciclo anterior, ¿no es cierto?, del cultivo o de otro año, de una temporada anterior, pero también nos indica el productor que luego de una lluvia importante, la napa freática acá permanece unos días asfixiando las raíces, ¿no es cierto?, que pudieran estar en esta zona. Entonces, en resumen, tenemos una calicata que al inspeccionar revela hasta unos 70 centímetros un suelo relativamente blando, y después de los 70 centímetros encontramos un suelo que tiene mucho más resistencia a la penetración y donde las raíces son más escasas, ¿ya? Y esto se observa a lo ancho de la calicata. Recordemos que hay varios tipos de raíces que pueden observarse en una calicata. Hay raíces que son más bien que sirven de anclaje, de estructura, ¿no es cierto?, que son las primeras raíces que el árbol recién plantado empezó a emitir, que con el tiempo se van envejeciendo, pero sirven de estructura para la emisión de raíces secundarias, y finalmente lo que interesa son estos pelos radicales que son activos en la absorción de agua y nutrientes. Ese es el esfuerzo que la planta está haciendo permanentemente para, a partir de esos tejidos jóvenes, absorber agua y nutrientes desde el suelo. Es importante evaluar y chequear la sanidad, ¿no es cierto?, de estas raíces, la reactivación de estas raíces cuando se abre la calicata. En este caso, la calicata se abrió
hace un par de días y por lo tanto no se aprecian raíces activas, pero lo que decimos, ¿no es cierto?, es que en pleno crecimiento, en la época en que el árbol esté activo, deberíamos encontrar raíces que están en plena actividad. En el segundo caso, revisaremos el mismo suelo, pero en una posición más baja, en otra calicata. Acá el problema de drenaje persiste. Luego de la lluvia, el agua se mantiene a una profundidad necesaria para el crecimiento de las raíces. Hay un nivel freático evidente que ustedes van a revisar a continuación. Acá estamos en otra calicata, en el mismo predio, en otro sector que es un poco más bajo en la topografía del predio, y podemos observar que al abrir la calicata aparece agua libre, lo que es indicador obviamente de un mal drenaje. Al chequear la profundidad de la napa freática, vemos que tenemos aproximadamente 1,20 m, el agua está libre aproximadamente a 1,20 m de profundidad. Y deberíamos considerar que teniendo una textura como la que hemos revisado anteriormente, ¿no es cierto?, franco arcillo limoso, esta napa freática que está a 1,20 m de profundidad va ascendiendo por capilaridad y teniendo influencia sobre el perfil de suelo, es decir, saturando parcialmente esta zona de raíces, esta zona de suelo, donde las raíces tienden a crecer, pero van a estar en constantes ciclos de asfixia, por lo tanto tienden a morir frecuentemente con un desgaste fisiológico proporcional. Ahí se observan algunos colores típicos de oxidación, ¿no es cierto?, de óxido-reducción, provocados por fluctuación del nivel freático en profundidad. Indudablemente que el riego en estas condiciones de napa freática, esta napa freática seguramente tiende a desaparecer a medida que vamos avanzando en el verano o en primavera, y puede ser provocada por los últimos eventos de lluvia. Sin embargo, indican que un exceso de riego en profundidad puede ocasionar una acumulación de agua a esa profundidad con el consecuente estrés a las plantas. También representa una potencialidad de suelo mucho menor que el suelo que habíamos revisado antes, y por lo tanto las labores del huerto y evidentemente el manejo del riego tiene que ser diferente, por cuanto el potencial de carga de este huerto seguramente va a estar afectado por esta condición de suelo restrictiva. Y por último, revisaremos en superficie un suelo muy semejante en el mismo predio y que tiene pedregosidad abundante en superficie. Es necesario indicar que para manejo de riego y manejo de nutrición, fertilidad en un huerto, siempre será necesario estimar el porcentaje de pedregosidad del suelo. Desde el punto de vista físico y químico, se considera suelo aquellas partículas inferiores a 2 milímetros de diámetro. Todo lo que es superior a 2 milímetros de diámetro no tiene efecto sobre las propiedades físicas de retención de agua, aireación y químicas en relación a su capacidad de retención de nutrientes o de cationes. Por lo tanto, cuando se envían análisis de laboratorio, se envía análisis de suelo al laboratorio, siempre se separa toda la fracción superior a 2 milímetros y no se considera en los resultados. Es importante que cuando abramos una calicata podamos estimar el porcentaje de pedregosidad, de manera de reducir, por ejemplo, la retención de agua de un perfil de suelo, descontando el volumen de piedra. También los análisis químicos de fertilidad deben tener esta
este ajuste en relación al porcentaje de piedras. Acá hay una cartilla orientativa que entrega FAO para determinar un 2% de piedra, 5% de piedra, 15% de piedra, 35% de piedra y otros superiores. Acá tenemos una calicata que se exploró, ¿no es cierto? Y esta calicata podría estar relacionada fácilmente con un porcentaje de piedra que está alrededor de 40-45% de su volumen. Es conveniente conocer la diversidad de suelos que existen en un predio. Por ejemplo, acá estamos en otro cuartel donde las piedras son abundantes en superficie y también en profundidad. Por lo tanto, este suelo evidentemente va a retener mucho menos agua que un suelo sin piedras. Por lo tanto, al tener una menor retención de agua en el suelo, vamos a tener riegos más frecuentes que un suelo sin piedras. Como recomendaciones finales, a partir de la evaluación de calicatas, debemos indicar que estas son necesarias para controlar el crecimiento, estado sanitario y distribución de raíces, el mojamiento del sistema de riego en ancho y profundidad, y en general revisar las condiciones físicas que tienen las raíces para crecer. Es importante siempre acompañar el análisis que hacemos en la calicata con informes de un laboratorio de suelos físico y químico para decidir la incorporación de enmiendas o para mejorar la disponibilidad de elementos y condiciones requeridas para un buen desarrollo de raíces. También es importante la inspección de calicatas para determinar la necesidad de labores de rastraje o de arado subsolador en casos extremos de compactación, que sean susceptibles de mejorar. A partir de la inspección de calicatas, va a ser posible definir la necesidad de mejorar el contenido de materia orgánica en superficie, permitiendo ensanchar el bulbo de mojamiento de riego, mejorando también la actividad química y biológica del suelo. Un programa de riego eficiente en relación a sus frecuencia y tiempos de riego debe integrar la inspección de calicatas con el uso de sensores de agua en el suelo, monitoreo del estado hídrico de los árboles, el estado fenológico, vigor del huerto y demanda evapotranspirativa. Una vez definida la demanda evapotranspirativa del huerto, en particular las necesidades de riego, el tiempo de riego, el tiempo que está goteando el sistema o asperjando el sistema en cada evento de riego, dependerá de la descarga del sistema de riego, es decir, del caudal de los emisores, del espaciamiento y número de laterales. Un buen manejo del riego deberá también ajustarse para controlar la aireación, la salinidad y pH en la zona de raíces.